Buenas Hola, tardes, bienvenido al nuevo ciclo de conferencias virtuales entre la Universidad de Congreso y el Foro de Abogados de San Juan. Esta tarde contamos con la disertación de la doctora María Soledad Menín Rivero, abogada, técnica superior en higiene y seguridad en el trabajo, especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires. Tiene su desempeño laboral como abogada en Menín Abogados, en Derecho Previsional a nivel administrativo y judicial. Asistente, coordinación de gabinete municipalidad de la ciudad de San Juan, desempeñado en tareas vinculadas al derecho previsional y laboral administrativo. Conductora de Palabras Mayores, programa de asesoramiento radial a jubilados por AM 1020 y FM 96.3. Columnista de Telesol en materia previsional desde el año 2007. Docente de la Cátedra de Seguridad Social de la carrera de Abogacía en la Universidad de Congreso. Su desempeño académico. Directora del Instituto de Derecho Previsional del Foro de Abogados de San Juan. Miembro del directorio de la Caja de Previsión para Profesionales en Ciencias Jurídicas de San Juan. Representante por San Juan ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Comisión Seguridad Social. Miembro de la Coordinadora Provincial de Cajas de Previsión para Profesionales de San Juan. Su desempeño en la sociedad civil. Presidenta de la agrupación Olvidados de la Seguridad Social, que nuclea a jubilados y pensionados sanjuaninos del eliminado régimen de capitalización. Asociación Civil en vías de inscripción ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de San Juan. Consultada por medios televisivos, gráficos y radiales de San Juan en materia previsional. Premios. Primer puesto al mejor trabajo investigativo de la Coordinadora de Cajas de Previsión para Profesionales de la República Argentina. Premios Jóvenes Profesionales de la Coordinadora de Cajas de Previsión para Profesionales de la República Argentina. Tercer puesto, Premio Periodistas sanjuaninos otorgados por el Gobierno de la Provincia de San Juan. Experiencia en la investigación. Aumento de la edad jubilatoria, una opción para sustentabilidad del sistema previsional, Universidad de Congreso, año 2019. Comunidad vinculada, coordinadora de cajas de previsión y seguridad social para profesionales de la República Argentina, año 2018. Participación en jornadas y congresos. Disertante en jornadas de previsión para jóvenes profesionales organizada por la Coordinadora de Cajas de Previsión para Profesionales de la República Argentina, La Pampa. Disertante en jornadas preparatorias del Mundial Gerontología, San Juan. Disertante en múltiples charlas vinculadas a las cajas de previsión para profesionales de San Juan, ante la Universidad Nacional de San Juan, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ante el Colegio de Arquitectos, foros de abogados, etcétera, de la provincia de San Juan. Artículos publicados. Revista La Voz del Foro. Artículo ¿Cuánto sabemos de nuestra jubilación? Movilidad jubilatoria, de Jabup de Badaro. Autora del proyecto hoy convertido en normativa vigente para los abogados sanjuaninos de creación de la asignación por maternidad. Buenas tardes, bienvenida doctora Soledad Menín. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a la Universidad de Congreso y al Foro de Abogados en el marco de este ciclo de conferencias. La verdad que para mí es un placer poder compartir mi experiencia y mis conocimientos en esta materia de las rentas vitalicias previsionales. Hay una particularidad que es que nos acompañan profesionales, colegas, abogados de diferentes provincias y la verdad es que eso nos honra a mí como disertante y a los organizadores también. Creo que, Vero, vos querías hacer una mención. Sí, buenas tardes y bienvenidos a todos. Buenas tardes, doctora Soledad. Es un gusto tenerte con nosotros en este ciclo de charlas virtuales. Estamos muy contentos de tener entre nuestros participantes a gente de Colombia, de las provincias de Santa Fe, de Chubut, Río Negro, Buenos Aires, Salta, Córdoba, Misiones, Tucumán, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, Mendoza, de la Ciudad Autónoma, también a docentes, colegas, alumnos de nuestra provincia, en especial a los alumnos y graduados de nuestra Universidad de Congreso. Así que bienvenida, Soledad, y es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias de nuevo y comenzamos entonces con el tema de hoy. Marcelo Guzmán me va a ayudar con
el PowerPoint, a pesar de que no voy a ir siguiéndolo a rajatabla. El tema que nos convoca es la renta vitalicia previsional y las soluciones frente a la desprotección legal. El tema de la renta vitalicia, nosotros en el estudio lo empezamos a trabajar hace muchos años, sobre todo porque veíamos que habían personas que no cobraban el haber mínimo. Pero harán unos 5 años que decidimos abordar la temática desde diversos aspectos. Porque nos pasó, yo me acuerdo que estaba embarazada, y nos pasó de conocer a varios sanjuaninos que se acercaban y nos iban comentando su realidad. Y todos tenían una particularidad. Eran jóvenes, habían enviudado o se habían incapacitado y estaban cobrando miserias. Y nos venían a ver con una desazón total, porque en ANSES no les respondían, muchos de ellos ni siquiera cobraban asignaciones familiares, algunos incluso querían renunciar a la renta vitalicia y no podían pedir préstamos, y obviamente el dinero que percibían era muy bajo. Entonces, comenzamos a interiorizarnos en el tema, comenzamos a hablar de sus historias, de sus vidas, y fue así que decidimos empezar a ayudarlos. Se dio algo espontáneo, creamos un grupo de WhatsApp, al que se fueron sumando. Con mi hermano Nicolás tenemos un programa de radio y empezamos a difundir la problemática. Se fueron sumando familias al grupo de WhatsApp primero, empezamos después a organizar reuniones, y finalmente llegamos a la actualidad. En el día de hoy nosotros estamos esperando que luego de la cuarentena la Inspección General de Personas Jurídicas de San Juan comience a recibir los trámites para ya presentar el acta constitutiva, el estatuto de lo que es la Asociación Civil Olvidados de la Seguridad Social, que va a ser, al menos en San Juan, el primer centro de jubilados para, para beneficiarios de las ex-AFJP. Como esta charla está pensada también para los alumnos de la carrera de abogacía, yo quería iniciar hablando un poco de algunas de las personas. ¿Cómo estás? Nosotros, Marcelo, si podemos pasar a la Filmina 2. No sé si están viendo en pantalla el caso de Valeria Vallay, que es una pensionada. Perdón, doctora. Perdón, doctora. Hay que silenciar, por favor, todos los micrófonos, porque no se escucha bien lo que está diciendo la doctora Soledad, por favor. Silencien sus micrófonos. ¿Ya podemos seguir? El anfitrión debe silenciar todos los micrófonos. Creo que ahí estaría. Le pido a Marcelo Guzmán que de algún modo me haga una seña para yo saber que vamos avanzando con el PowerPoint. O Nico, vos si me podés ayudar, decirme. ¿Estamos viendo la Filmina de Valeria Vallay? Bien. Bueno, en pantalla ustedes están viendo una foto de una de nuestras clientas, de las personas que se acercaron al estudio. Valeria Vallay, una mujer muy joven, cobra una pensión de 3.400 pesos. Justamente hoy hemos tenido la buena noticia de que ha cobrado su retroactivo a raíz del juicio, aunque el haber previsional todavía ANSES no se lo reajusta. Tuvimos que hacer ejecución de sentencia para que cobrara el retroactivo. Hoy lo ha hecho, por suerte. Valeria quedó viuda a los 20 años, en noviembre del año 1998, con una hija y embarazada de 8 meses, y también de un varón que nació el 20 de diciembre del mismo año, y a quien le diagnosticaron una discapacidad física y mental, por la cual lamentablemente falleció en 2014. Valeria nos contaba que su marido tenía 23 años cuando murió, y era trabajador autónomo. Le dio un paro cardiorrespiratorio mientras estaba trabajando y afiliado a la FJP. En la siguiente filmina, Marcelo, si podemos continuar, vemos el caso de Antonio Jorge Torres.
Él cobra un poco más de dinero, cobra más de la mínima, tiene un retiro por invalidez, pero según la función que él desempeñaba, él era empleado del Casino de San Juan, su ingreso debería ser el doble de lo que recibe. Él nos comentaba lo siguiente, que le dio una ACV a los 35 años, cuando trabajaba en el casino. Él ese día fue a trabajar, como todos los días, y antes de salir, lo llamaron a una reunión con todo el personal para decirles que iban a privatizar el casino y que no sabían qué iba a pasar con el personal. Entonces salió, subió a su auto y le dio un fuerte dolor de cabeza, de ella no supo más nada, estuvo en coma, y luego tuvo que literalmente volver a aprender a hablar y a caminar. Tiene un beneficio que lo paga Orígenes, seguros de retiro, él estaba en la FJP Orígenes también. Y nos comentaba que sufre con la miseria que le pagan porque no le alcanza para subsistir, a pesar de que tiene que tomar remedios carísimos. El PAMI tampoco ha respondido del modo adecuado. Y para colmo, su señora es una persona con discapacidad. ¿Por qué muestro estas imágenes y por qué les cuento de sus casos? Porque para el abogado, en nuestra forma de ejercer, es muy importante la conexión con el otro, saber que si bien a lo largo de los años que demore una causa, estaremos en contacto con los papeles, con los números en muchos casos, con la normativa, detrás de ese expediente hay una persona. Y creo que tanto los abogados que litigamos como aquellas personas que resuelven las causas que se desempeñan en el Poder Judicial no deben olvidar esto, que detrás de cada una de nuestras labores y nuestros objetivos hay una vida que depende, en muchos casos, para subsistir de nuestra diligencia y de nuestro compromiso. Bueno, si seguimos para la próxima filmina ya comenzamos a abordar la cuestión. ¿Qué es una renta vitalicia o cómo surge? La ley 24.241, que entra en vigencia fines del 93, en el 94, crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que era un sistema mixto, ¿bien? Por un lado, el régimen de reparto, que lo administraban CES, por otro lado, el régimen de capitalización, que tenía como principales organismos de administración de este régimen a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Se trataba de organizaciones de derecho privado, que las regulaba la superintendencia de FJP, debían tener un objeto único y exclusivo, que era administrar el fondo de los trabajadores y luego brindarles prestaciones que eran la jubilación ordinaria, el retiro por invalidez, la pensión, entre otras. Estaba también la jubilación anticipada, la postergada. Pero habían otras compañías u organismos gestores de la seguridad social en el marco de capitalización. Eran por un lado las compañías de seguro de vida y por otro lado las famosas compañías de seguro de retiro. Las compañías de seguro de vida tenían por objeto asegurar la contingencia de la vida y de la salud de las personas, y las contrataban las AFJP para hacer frente al seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, para solventar el pago de capitales complementarios y de recomposición al momento de otorgar un retiro por invalidez o una pensión por fallecimiento de afiliado en actividad. Cuando entra en vigencia la ley 26.222, estas compañías cesan en su objeto, porque se crea otro mecanismo para solventar estas prestaciones. Así es que dejan de existir. Y luego tenemos las compañías de seguro de retiro. Tenían como objeto exclusivo funcionar en el marco de la contratación del área del retiro, o sea, cuando el trabajador hacía sus aportes a la FJP, y cuando el trabajador se retiraba de la actividad laboral, ya fuera por la invalidez o por la vejez, podía contratar, porque el contrato era entre trabajador y compañía de seguro de retiro, podía contratar el servicio
se notificaba de esta decisión a la FJP y ahí todo el dinero que administraba la FJP y que hasta ese momento era de propiedad del trabajador, pasaba a la compañía de seguro de retiro y esta comenzaba a tener ya la titularidad de los fondos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Mientras el trabajador hacía los aportes a las AFJP, el dinero era de él. Cuando el trabajador elegía la modalidad para cobro de su beneficio previsional, retiro programado o fraccionario, el dinero era de él, pero cuando elegía renta vitalicia, lo que hacía era comprar un seguro de retiro, la prima era todo el dinero que él daba partiendo de su cuenta de capitalización individual, y a cambio la compañía de seguros de retiro lo aseguraba de por vida y eventualmente también para cubrir la contingencia de muerte y que sus beneficiarios pudieran cobrar. Bueno, está definida la renta vitalicia como toda cobertura sobre la vida que establezca, para el caso de supervivencia de las personas, a partir de la fecha de retiro, el pago periódico de una renta vitalicia y en caso de muerte del asegurado, el pago de esa renta a sus causavientes. ¿Seguimos, Marce, con la próxima filmina? La renta vitalicia tenía y tiene características muy particulares. Vitalicia significa que es de por vida, es irrevocable. El contrato que se suscribe o se suscribía con la compañía de seguros de retiro era a título personal y en el marco del derecho civil, en principio no previsional. Se firmaba una póliza que era un contrato, un convenio entre partes. Según Borda, tiene la renta vitalicia, el contrato oneroso de renta vitalicia, la particularidad de que se entrega un capital, sea en dinero o en inmuebles, por el acreedor de la renta vitalicia al deudor, y el capital se entrega en propiedad. Insisto nuevamente sobre esta característica de las rentas, que el dueño ahora del dinero es la compañía de seguros de retiro. Bien, pero la renta vitalicia no era la única manera de cobrar el beneficio una vez que el trabajador incurría en alguna de las contingencias, que como ustedes saben son vejez, invalidez o muerte. También podía elegir la opción del retiro programado, que era aquella modalidad por la cual la AFJP seguía administrando los fondos y se calculaba en base al monto que existía en la cuenta de capitalización individual, una suma fija, ¿bien? Computado teniendo en cuenta cálculos actuariales y que se iba a mantener de modo constante durante todo el año. ¿Bien? El afiliado podía elegir por retirar una parte del dinero en efectivo y el resto financiar su retiro programado. Quien elegía el retiro programado, lo mismo que en el caso del retiro fraccionario, podía luego contratar una renta vitalicia. De hecho, es lo que sucedió, por ejemplo, en el fallo Etchart. Sin embargo, quien elegía la renta vitalicia no podía migrar hacia los otros beneficios. El contrato, como dije anteriormente, era irrevocable. En el caso de la otra modalidad, que es la del retiro fraccionario, era una opción que permitía ir sacando una suma de dinero y sobre todo para aquellos casos en donde el dinero existente en la cuenta de capitalización individual no era elevado, no iba a ser suficiente como para cubrir la expectativa de vida del trabajador, incluso podía llegar a agotarse y estaba de algún modo subsidiado porque no se pagaban comisiones a la FJP por la administración bajo esta modalidad. Nuevamente, porque se trataba de una prestación o una forma de pago de prestaciones para quienes menos dinero habían podido acumular en la cuenta de capitalización individual. Sigamos, Marcelo, con la próxima filmina. Obviamente que, en la práctica, esa opción que realizaba el trabajador ante la contingencia de la vejez o de la invalidez, o los derechohabientes ante la contingencia de la muerte, no era tan libre. Si bien legalmente lo era,
si ustedes vivieron en la época de las AFJP, recordarán que había toda una persecución, sobre todo por parte de las compañías aseguradoras de retiro, de seguros de retiro, para lograr que suscribieran los contratos. Acá en San Juan, en la década del 2000, era muy fuerte la actividad económica de la minería. Y recuerdo claramente que cuando los trabajadores bajaban del yacimiento y llegaban a la terminal, los estaban esperando trabajadores de las AFJP o representantes de compañías de seguros de retiro para firmar el contrato. Y siempre los inducían a elegir la modalidad de renta vitalicia. Obviamente cada FJP tenía su compañía de seguros de retiro, tenían objetos distintos, pero los dueños en la práctica eran los mismos. Era realmente toda una actividad lucrativa que daba ingresos muy elevados. Recordemos las grandes comisiones que se pagaban a las AFJP y luego por el traspaso hacia la renta vitalicia. Bien, la renta vitalicia está regulada en el artículo 100, bueno, en el artículo 100 lo que se hace, 100 de la 24.241, lo que se hace es definir cuáles eran las 3 opciones para el pago de beneficios. Pero ya en el 101 se empieza a abordar la cuestión de la renta vitalicia, definiéndola como una modalidad de jubilación o retiro definitivo por invalidez que se podía contratar con una compañía de seguros de retiro. El contrato se suscribía de manera directa por el afiliado con la compañía de seguros de retiro a su elección. Se traspasaban los fondos de la cuenta de capitalización individual a la compañía de seguros de retiro, y la FJP era quien controlaba que se cumplieran todos los requisitos. A partir del momento en que se celebraba el contrato y se firmaba la póliza, la única obligada era la compañía de seguros de retiro y la FJP ya dejaba de tener vinculación. Bien, continuemos, Marcelo, porque son algunas cuestiones de las que ya he hablado. Bien, en la siguiente filmina vemos cómo se aborda la cuestión de la renta vitalicia cuando se produce el fallecimiento, tanto de un afiliado en actividad como de una persona que ya gozaba de jubilación o de retiro por invalidez. En este caso, cada derechohabiente debía suscribir la póliza o el contrato. Si se trataba de menores de edad, un representante legal lo hacía en nombre de ellos. Cada una de estas personas recibía una suma dineraria, siguiendo los mismos requisitos que se establecían para el cobro de la pensión en el caso de reparto, o sea, hasta los 18 años para los hijos, y el supuesto de invalidez se extendía el pago, se establecían pautas acerca de la división de los montos que cada uno iba a cobrar en concepto de pensión por renta vitalicia. Sigamos a la siguiente filmina. Y acá vemos algunas disposiciones en las que se establece que el organismo de contralor, que va a supervisar a las compañías de seguros de retiro, tenían que ver con, obviamente, organismos estatales, Superintendencia de Seguros de la Nación, Superintendencia de AFJP. Se establecía que estas entidades debían regular lo relativo a las rentas vitalicias y que debían regularse cuestiones que aseguraran una renta que tuviera su variación y que se fuera ajustando a lo largo del tiempo en base a lo que se llamaba el interés técnico. Bien, el interés técnico permitía a las rentas ir acrecentando su monto a un que realizara cada compañía de seguro de retiro en rentabilidad. Hay alguien que tiene encendido su micrófono, necesito lo silencio. Bueno, Marcelo, si vos puedes silenciar a quien tiene abierto el micrófono, porque Jorge Boazo parece que tiene abierto el micrófono. Bueno, seguimos.
También al calcular el monto de lo que se iba a cobrar en concepto de renta vitalicia, se tenía en cuenta la expectativa de vida de los beneficiarios. Se establece que son contratos irrevocables y vuelvo al tema que manifesté anteriormente del interés técnico. O sea, ya la ley 24.241 hablaba de que la Superintendencia del Seguro y de FJP iban a regular lo vinculado al interés técnico de las rentas vitalicias, que alude de alguna manera a la movilidad, a ir de algún modo asegurando el mantenimiento del valor de esos beneficios. Seguimos hacia la otra filmina, Marcelo, por favor. Bien, acá les voy a acercar alguna documentación que nuestros clientes, los miembros de Olvidados de la Seguridad Social, nos fueron acercando. Esta era la típica carpetita de cartón, con muchos colores y con frases que aludían a la familia, que se entregaba a los beneficiarios de las rentas vitalicias. Si seguimos a la siguiente filmina, vamos a continuar viendo documentación propia de las compañías de seguro de retiro de aquella época. Esto es una solicitud de póliza de renta vitalicia previsional. ¿Ven? Consolidar tenía su AFJP y también tenía su compañía de seguros de retiro, como ocurría con todas las AFJP. Se llenaban, en este caso es una póliza por fallecimiento, se llenaban los datos del causante, se llenaban los datos de los derechohabientes, se hacía el cálculo del capital técnico de la renta vitalicia inicial, se pactaban las condiciones que se iban a mantener a lo largo del tiempo. Sigamos hacia la próxima imagen. No tienen muy buena calidad porque son en algunos casos documentos viejos. Acá estamos viendo una renta vitalicia previsional, la póliza. Me interesó mucho mostrar la póliza porque cuando hagan el juicio va a ser una prueba esencial. Siempre se les va a requerir que acrediten la calidad de titulares de renta vitalicia, y uno de los mecanismos más importantes para hacerlo es acompañar la póliza. La póliza siempre llevaba un número, en este caso, fíjense, está a la derecha, póliza número 627, binaria, que era la compañía de seguros de OSDE. Yo creo que sigue existiendo binaria. Bien, se colocaban los datos del causante y luego se acompañaban las condiciones particulares. Se hablaba de la moneda en que se había pactado, el ajuste garantizado, que tenía que ver con el interés técnico del que les hablé anteriormente, periodicidad del ajuste garantizado, la forma en que se iba a ajustar la renta vitalicia, entre otras cuestiones. Sigamos hacia la siguiente filmina, en la que vamos a ver también la otra parte de la póliza. Acá ya estamos observando los datos de los beneficiarios. Cardoso Norma, que es nuestra clienta, y todos sus hijos. Todos muy chiquitos. Fíjense, Norma cuando enviudó tenía menos de 40 años de edad. Realmente una situación muy frustrante por la cual han atravesado todos los titulares de renta vitalicia. Sigamos, Marcelo. Vamos a ver ahora un recibo de los que emitían las compañías de seguro de retiro. Acá, en este caso, es MetLife. MetLife Seguros de Retiro. Fíjense que vemos los códigos de las rentas vitalicias, ¿bien? Los conceptos que se van pagando, el código 981-099, el importe. Fíjense, el mes liquidado en este caso es agosto de 2016 y el total de los saberes que le reconocían eran 502 pesos con 00 centavos. En este caso hablamos de Alejandra Noemí Córdoba, que por suerte a Alejandra le iniciamos el amparo para el haber mínimo en 2018 y hoy ya está listo para cobrar su retroactivo. Estamos rogándole al Banco Nación que transfiera, no sé por qué no transfiere, vamos por el segundo oficio ya. Seguimos, Marcelo, por favor. Bien. Renta vitalicia previsional, el origen de la injusticia. Así denominé a esta parte del análisis. Yo voy a hablar acerca de la injusticia consistente en
que no se les reconozca el haber mínimo previsional y que no se les reconozca la garantía de movilidad, ¿sí? Esta es la temática a la cual voy a ceñir mi comentario. Bueno, la ley 24.241 en el artículo 125 establece el Instituto de la Movilidad, ¿bien? Lo hace a través de un artículo bastante extenso que preveía diversas situaciones, hablaba de los titulares de reparto, aludía a la PBU, a la PC, pero también hablaba de los titulares de beneficios de capitalización, aludía a la JO, era extenso y a su vez hablaba de un sistema de haber mínimo que se iba a ir modificando en el tiempo, iba a ir teniendo su movimiento. Pero la ley de solidaridad previsional deroga este artículo. Entonces, se quedan los beneficiarios en general sin esa garantía. ¿Bien? Bueno, la ley 26.222 vuelve a instalar la garantía del haber mínimo. Lo hace en el artículo 11 al manifestar lo siguiente: incorpórase como artículo 125 de la ley 24.241 el siguiente: el Estado Nacional garantizará a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones del régimen previsional público y a los del régimen de capitalización que perciban componente público el haber mínimo establecido en el artículo 17. ¿Bien? Hay que tener en cuenta también algunas cuestiones. Si la persona era muy joven y no había podido hacer aportes al derogado régimen estatal de la 18.017, 18.038, y solo tenía sus aportes en capitalización, su beneficio era solo solventado por el sistema privado. Si en cambio había tenido aportes al sistema estatal, ANSES le pagaba una parte del beneficio, tenía participación pública el beneficio. Y en ese sentido, esos beneficiarios corrían la suerte de los titulares de beneficios de reparto. Estaban amparados por la garantía del haber mínimo. Pero si los beneficiarios eran netamente del sistema privado, y si siendo hombres habían nacido después de 1963, siendo mujeres después de 1968, el Estado no garantizaba participación estatal, entonces todo su beneficio quedaba en el marco de lo privado. Bien, si seguimos a la siguiente filmina, Marcelo, vamos a continuar con el análisis histórico de lo que ocurre. La ley 26.425 deroga el sistema de capitalización y lo unifica en uno nuevo que es el SIPA, Sistema Integrado de Previsión Argentina. A todo esto hay que aclarar que antes de esta ley, la ley 26.417, crea el suplemento por movilidad como un concepto que se va a abonar en aquellos casos en donde el haber real del beneficio no llegue al mínimo garantizado por ley 26.222. Y este concepto se le va a pagar a los que tengan la participación estatal. ¿Bien? A su vez se establece que el haber mínimo va a tener la movilidad en base al artículo 32, es decir, que el haber mínimo va a ir sufriendo actualizaciones a la par que se actualiza el resto de los beneficios. Volvemos ahora a la unificación del sistema jubilatorio. El artículo 1 de la ley 26.425 establecía: dispónese la unificación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones en uno único público que se denomina SIPA, financiado a través de un sistema solidario de reparto. Y escuchen esto: garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización vigente hasta la fecha, idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público, en cumplimiento con el mandato previsto por el artículo 14 bis. No sé por qué no marqué con negrita esta parte, que es re importante, pero bueno, ahora lo marcaría.
En consecuencia, elimínase el actual régimen de capitalización, que será absorbido por el de reparto. Bien, si bien el principio general estaba en el artículo 1, empezamos a ver que más abajo esta pretendida igualdad no es tal. Hay un acto discriminatorio. El artículo 2 dice, el Estado Nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones a los beneficios de los que gozan a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. Ya el artículo 3, refiriéndose a los activos, decía, los servicios prestados bajo relación de dependencia o en calidad de trabajador autónomo correspondiente a los periodos en que el trabajador se encontraba afiliado al régimen de capitalización serán considerados a los efectos de la liquidación de beneficios como si hubieran sido prestados al régimen previsional público. ¿Bien? Y prestemos atención al artículo 4 y 5, en donde está el origen de la injusticia. Los beneficiarios de jubilación ordinaria, retiro por invalidez, pensión por fallecimiento, que a la fecha de vigencia de la presente sean liquidados por las AFJP y pensiones bajo la modalidad de retiro programado o retiro fraccionario, serán pagados por el régimen previsional público. Bien, estas prestaciones en lo sucesivo tendrán la movilidad prevista en el artículo 32. En cambio, el artículo 5 depara un trato totalmente distinto a los titulares de la renta vitalicia, porque dice, los beneficios de capitalización que a la fecha se paguen bajo la modalidad renta vitalicia previsional continuarán abonándose a través de la correspondiente compañía de seguros de retiro. De modo tal que lo que hace el Estado es lavarse las manos. A pesar de estar vigente la garantía constitucional de beneficios integrales, la garantía de igualdad ante la ley, y a pesar de ser el Estado el garante de la seguridad social y de existir instrumentos internacionales que hablan de la no regresividad, de la igualdad de trato, de que hay libertad para elegir el sistema previsional, pero siempre y cuando se respeten las pautas mínimas de seguridad social y haya un Estado presente respaldando esa seguridad social, se dicta esta normativa. Marcelo, si seguimos a la siguiente filmina, por favor. Bien, hoy por hoy, ¿de qué beneficios gozan los titulares del CIPA, del actual régimen estatal? De un haber mínimo garantizado, que se reajusta trimestralmente y que asciende a 16.864 pesos, de derecho a cobrar asignaciones familiares. Recordemos que hay un mínimo para el cobro de asignaciones, que a junio de 2020 es de 5.679 pesos con 80 centavos. Aquí está el porqué de que muchos titulares de rentas vitalicias no cobran asignaciones familiares. Y claro, si hay gente que cobra 600 pesos por mes, ¿cómo van a llegar a este ingreso mínimo que exigen CES? Movilidad trimestral, según la ley 27.426, suspendida por ley 27.541, pero que bueno, a través de decreto se otorgó, este tema ya lo han requete hablado, así que simplemente repasarlo. Y el beneficio para quienes acudan a la justicia en busca de un recálculo del haber inicial, de que se les aplique el leading case, el IF, y aquellos que buscan la movilidad, que se les aplique, entre otros fallos, el del caso Badar. Sigamos, Marce, por favor. Bueno, muchas veces me han preguntado cuando por ahí me llaman de la radio para consultar el tema de rentas vitalicias, ¿cuántos son los sujetos alcanzados por la renta vitalicia? Y la verdad es que cuando compartamos los datos que vamos a compartir luego en la siguiente filmina, van a ver que son pocos los argentinos que tienen renta vitalicia si pensamos que, si lo pensamos en términos macroeconómicos, si pensamos que con una simple modificación del artículo 125 de la ley 24241 les evitaríamos a esta gente el pesar por el que están transitando y tener que acudir a la justicia. Y son muchos si pensamos que detrás de esos números hay familias
hay mujeres, hay hombres, hay viudas, hay viudos, hay personas con discapacidad que necesitan de la protección del Estado. Vamos a compartir un informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que fue elaborado el 30 de junio de 2019, es el último con que se cuenta. En este se define a los rentistas como a aquellos beneficiarios que cobran una renta de un seguro de retiro individual o colectivo o una renta vitalicia previsional. Nosotros vamos a ver un informe sobre renta vitalicia previsional. Si podemos avanzar, Marcelo, vamos a ver una pantalla en donde nos informan sobre el residual del sistema de capitalización. A ver, fíjense, me encantó este informe, porque está súper detallado por compañía de seguro de retiro, por rango etario, y es muy interesante. En Argentina hay 121.898 titulares de seguros de rentas vitalicias previsionales. 80.161 son mujeres, 41.737 son varones. De ellos, tienen hasta 34 años de edad, 12.160. 6.036 son mujeres, 6.124 son hombres. Tienen desde 35 a 49 años de edad un total de 10.032 beneficiarios. Mujeres 7.762, hombres 2.270. ¿Sí? Tienen entre 50 y 64 años de edad 27.812. Hay 23.046 mujeres y 4.766 varones. Bien, y así sigue el análisis. Después yo les voy a hacer llegar el PowerPoint y van a poder ustedes analizar tranquilos este informe. Las compañías de seguros son Binaria, Credicop, Estrellas Retiro, Experta, Federación Patronal, Galicia, HSBC, Instituto Entre Ríos, MedLife, Nación, Orígenes, Proyección, San Cristóbal, Segunda, Solvencia. No está Unidos. Unidos se disolvió. Nosotros en el estudio tenemos varios casos de la gente de Unidos. Ellos, además del drama de estar cobrando de haber cobrado una renta vitalicia de un haber bajísimo, tienen el drama de que de un día para el otro les dejaron de pagar. No existe más la compañía. Así que de repente, si necesitas documentación para el juicio, se te complica muchísimo la cuestión. La compañía que mayor cantidad de beneficios otorga es Orígenes. Tiene 50.032 rentas vitalicias. Con razón, la mayor cantidad de nuestros clientes tiene su beneficio en Orígenes. Una cosa buena de Orígenes, por si alguien tiene que iniciar juicio, es que tiene activa una página web y vos le creás al cliente un usuario y una contraseña, todo online y muy sencillo, y podés desde ahí descargar la póliza, podés descargar los recibos mes por mes. Cuando nosotros hemos tenido juicios de clientes con Orígenes, no hemos tenido ningún drama en conseguir la documentación, no así con las otras compañías. ¿Seguimos, Marce, a la siguiente filmina? Bien. Lo que acá he consignado es la normativa con jerarquía constitucional, supralegal, legal, que ampara a los beneficiarios de rentas vitalicias y que va a ser el sustento jurídico de nuestros reclamos administrativos y judiciales. Básicamente la garantía de integralidad y renunciabilidad de las jubilaciones y pensiones del 14 bis, a su vez el principio de no regresión en materia de derechos fundamentales del artículo 75, inciso 23, luego instrumentos internacionales que hablan de la cuestión, muchísimos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre Personas con Discapacidad, sus derechos. Básicamente todos definen a la facultad del Estado de legislar en materia de seguridad social como que existe, y el Estado tiene el derecho de organizar su seguridad social como crea conveniente, pero
hay ciertos parámetros que hay que respetar. Por ejemplo, que le permita la subsistencia digna al adulto mayor, que exista movilidad de esos beneficios, que sean integrales, que sean irrenunciables, que el Estado ampare a los beneficiarios de modo tal que no sean administrados 100% por manos privadas las prestaciones de la seguridad social. Bueno, luego, hablando ya de la legislación nacional, la ley 26.425, se subroga en las obligaciones, facultades y derechos que la ley 24.241 y demás le habían otorgado a las AFJP. Y al ser el garante de los principios de integralidad e irrenunciabilidad de las prestaciones del régimen de seguridad social, aún del derogado, ANSES tiene la obligación, como organismo estatal, de responder. ¿Bien? Bueno, transcribí nuevamente el artículo 2.3 de esta ley. Seguimos, Marcia, hacia la siguiente filmina, por favor. Bien. Ahora voy a hablar acerca de los fallos. ¿Bien? Básicamente, repito que la problemática que yo voy a abordar es la de no garantizarles el haber mínimo y no reconocer el derecho al recálculo del haber inicial y la correspondiente movilidad, como sí se le reconoce en el caso de los beneficios de reparto. Hay un fallo muy interesante del año 2008 que quería compartir con ustedes porque va reconociendo los principios que luego sirven para fundar los fallos, los leading cases en esta materia, que son Edchart, de Prati y unos más recientes como es Saba y Cortés. En Benedetti Stella Sara, la Corte Suprema de Justicia en 2008 dijo que la renta vitalicia tiene una finalidad específica que es compatible con la tutela que la Constitución otorga a los beneficiarios de la Seguridad Social. ¿Bien? O sea, la renta vitalicia previsional no es como algunos la consideran, con fundamentos válidos, ojo, pero que yo no comparto, un contrato privado, una opción libre, un vínculo entre particulares. No, es una modalidad de abonar beneficios de la seguridad social, y en ese sentido participa de las garantías y también las compañías que las pagan de las obligaciones de cualquier otra prestación que paguen ANSES. La Constitución Nacional establece la protección operativa a jubilados y pensionados, lo cual significa asegurar a los beneficiarios un nivel de vida similar al que tenía en actividad. Es un mecanismo constitucional que tiende a garantizar la adecuada relación del haber de pasividad con el del nivel de ingresos laborales percibidos. Acá se habla de la tasa de sustitutividad. Y volviendo atrás, hablando ahora de la 24.241 otra vez, hay que tener en cuenta que la 24.241 al hablar de la renta vitalicia mencionaba algo de tasa de sustitutividad, porque decía que la renta tenía que estar vinculada en una proporción del 70% del ingreso base, que iba a ser tomado por el promedio de los 5 años de remuneraciones del beneficiario. Entonces, se estaba hablando de la tasa de sustitutividad, de principios típicos del derecho de la seguridad social. Bien, continuando con el fallo, otro principio que se sentó. Este principio no puede ser ignorado mediante un mecanismo autorizado por la ley. Volvamos a la anterior filmina, Marce, volvemos al fallo Benedetti, en el que estábamos hablando acerca de los principios sobre la renta vitalicia. Volvamos a la filmina anterior, Marce, que es Benedetti. Estás yendo para adelante, hay que ir para atrás. Volvamos hacia Benedetti. Gracias. A la anterior, Benedetti. La anterior. Bien, ahí. Con arreglo a tales principios, no puede prescindirse sin más de la doctrina elaborada por esta Corte en materia de movilidad de jubilaciones y pensiones.
todos aquellos rasgos tutelares resultan homologables a la presente causa, una causa de renta vitalicia, si se considera que fue el propio Estado el que posibilitó la elección de un sistema que ofrecía preservar el contenido patrimonial de los saberes de pasividad. El Estado fue quien legisló creando el sistema de capitalización, las compañías de seguro de retiro y las rentas vitalicias como un mecanismo de cobro de beneficios. Entonces el Estado no puede desentenderse. La actora ha resultado claramente damnificada ante el desconocimiento evidente del carácter sustitutivo del haber previsional. ¿Bien? Y finalmente manifiesta que las normas que alteraron las condiciones pactadas durante la vigencia del régimen derogado por la Ley 26.425, régimen de capitalización, pese a haber sido ratificado un año antes por la Ley 26.222, se han desinteresado de la concreta realidad sobre la que deben actuar y han desvirtuado la garantía que decíamos de la no regresividad. Claro, porque a todo esto recordemos que un año antes de disolver el sistema de capitalización, el Estado dictó la Ley 26.222, donde le preguntó a los ciudadanos, ¿dónde querés estar, en capitalización o en reparto? Quiero estar en capitalización. Ah, buenísimo, entonces te lo derogo. Algo así pasó más o menos históricamente. Ahora sí, vamos a la siguiente filmina, donde vamos a analizar el fallo Etchart. Antes que nada, contarles cómo trabajamos nosotros en el estudio la renta vitalicia. La trabajamos como consideramos se debe trabajar cualquier juicio de reajuste, con números, con cálculos. Somos abogados, estas son cuestiones que tienen que ver con interpretación de normativa, pero de nada nos va a servir un juicio con una fundamentación profunda y técnica si a la hora de liquidar el resultado de la sentencia llegamos a sumas que son iguales o quizás inferiores a las que están percibiendo. Bueno, inferiores no creo, pero voy a esto. Voy a que cuando nos llega al estudio una persona que manifiesta ser titular de renta vitalicia, lo ideal es hacer cálculos, para lo cual se va a necesitar un software de cálculos previsionales. ¿Por qué? Porque si bien es muy claro que alguien que cobra 600, 5.000 pesos, 6.000 pesos, tiene derecho a la garantía del haber mínimo, y si bien es clara que la diferencia se saca restando conceptos, lo cual se puede hacer con un simple Excel, en algunos casos los beneficiarios tienen derecho no solamente al haber mínimo, sino a aún más. Tienen derecho al recálculo del haber inicial y a la movilidad, y muchas veces ese mecanismo de cálculo va a dar sumas que van a superar el haber mínimo. Entonces, para mí es importante, cuando recibimos el caso, buscar los aportes que dieron base a la renta para tratarlos como si hubieran sido beneficios netamente de reparto, y haciendo las cuentas saber qué vamos a pedir. A ver, voy a pedir solo el haber mínimo porque esta persona con el cálculo como si hubiera sido de reparto no llega ni siquiera a la mínima. Listo, voy por eso. O esta persona tiene derecho a más del mínimo, y entonces voy por Tabas, por Cortés, o bueno, ustedes me entienden. Hay que hacer la cuenta y en base a los resultados numéricos saber qué vamos a pedirle al juez. Cuando vamos a pedir garantía del haber mínimo, vamos a usar como leading case Etchart Fernando Martín contra ANSES sobre amparos y sumarísimos, una causa del año 2015, donde la Corte le reconoció la garantía del haber mínimo y obligó al Estado Nacional a pagar las diferencias generadas entre lo que cobra por renta vitalicia y lo que cobraría si fuera de reparto. Toda vez que no resulta razonable privar al actor del mínimo de ingresos garantizado por el Estado Nacional al resto de los pasivos comprendidos en el Sistema Único de Jubilaciones, corresponde reconocer su derecho a percibir del ANSES las sumas necesarias para que su prestación alcance dicho mínimo vital. Bueno,
Nosotros en el estudio, cuando es haber mínimo garantizado lo que vamos a pedir, ingresamos una acción de amparo. No agotamos la vía administrativa previa, vamos con el amparo, pedimos retroactivo por el plazo de la prescripción, que son 2 años. Al principio, el Juzgado Federal de San Juan tenía la particularidad de que nos daba derecho al haber mínimo y al cobro del retroactivo a partir del mes siguiente de la fecha en que se notificara la sentencia. Entonces era muy rápido el juicio, estábamos muy contentos. Y después cambió el criterio y nos dio a partir del mes siguiente a la notificación de la sentencia el haber mínimo, el reajuste del haber, pero el retroactivo luego de los 120 días. Ahí ya se puso más lenta la cosa. Si vamos, ANSES ha apelado, hubo fallos, ahora estoy hablando de causas de San Juan. Y cuando hemos ido a la Cámara Federal de Mendoza, hemos recibido la confirmación del fallo aplicando Etchart. Y hay una particularidad que me gustó mucho de las sentencias de la Cámara de Mendoza sobre esta cuestión. Y es que expresamente, e incluso en negrita, y en negrita, lo voy a buscar en pantalla porque no lo puse en el PowerPoint, el juzgado le aclara al ANSES que como se le está dando la garantía del haber mínimo, el haber mínimo va a ser mantenido e incrementado con la misma periodicidad que al resto de los beneficiarios del sistema. No sé si lo leen. Bueno, por darles un ejemplo, hay muchísimas causas, pero una de las nuestras, Pacheco Salvá, María Isabel contra ANSES sobre amparos. Está bueno que aclaren eso, porque se dio la situación de que ANSES te pagaba el mínimo y te lo dejaba inmovilizado. Acá me preguntan, para intimar al organismo, ¿lo hacen vía nota o carta documento? Bueno, si nosotros hacemos amparo, no intimamos, directamente presentamos la acción de amparo. Pero cuando hemos tenido para otro tipo de causas de renta vitalicia, cuando hemos pedido el amparo, hemos tenido que hacer un juicio ordinario, sí hemos presentado un reclamo por nota, pidiendo el fondo. Y es verdad que a veces en ANSES no te lo quieren recibir al trámite. Acá pasaban distintas cosas. Si la persona tenía asignaciones familiares, estaba incorporado al sistema de ANSES y te recibían la nota sin mayor problema. Y si no, podés pedir que te la reciban en insistencia o con una carta documento. Acá me piden si puedo repetir el fallo de Cámara. Es la Cámara de Mendoza. Hay muchísimos fallos. Este es uno de los nuestros que yo elegí al azar para comentar esa cuestión. Pacheco Salvá, María Isabel, contra ANSES sobre amparo, ley 16.986. Otra cosa que me gusta de la Cámara de Mendoza es que aplica las costas a la vencida. En cambio, en Etchart, en De Prati, he visto que las costas eran por su orden. Acá en Mendoza, costas a la vencida. Seguimos, Marcia, la siguiente filmina. Por favor. Avanzando en el tiempo, la Corte le garantizó a los titulares de renta vitalicia mayor cobertura que el haber mínimo. Les dio el derecho a tomar la renta vitalicia, el importe original a determinado momento histórico, e indexarlo, actualizarlo, aplicarle, en algunos casos Badaro, en algunos otros casos Badaro más ley general, o en algunos casos ley general, depende de la fecha del reclamo, de interposición del reclamo, ¿no? Pero fíjense acá cómo ya se va avanzando hacia la cobertura y hacia el reconocimiento de iguales derechos que al resto de los jubilados. Acá entonces, repito, se reconoce el derecho a indexar el valor de la renta vitalicia previsional. Se reconoce el derecho a la movilidad. Y hago hincapié en esto para que sepamos diferenciar De Prati, de Saba y Cortés, que son los fallos de los que voy a hablar después. Acá se toma la renta vitalicia como se calculó en el sistema de capitalización. Se aplica la movilidad. No se recalcula el haber inicial de la renta vitalicia de Prati. ¿Bien? Pero a veces da más plata tomar la renta vitalicia y aplicar Badaro y luego aumentos generales
que recalcular la renta vitalicia con el IF y darle aumentos. O sea que todo, insisto, es cuestión de cálculo. En este caso de Prati, la renta vitalicia en determinado periodo de tiempo le había dado un aumento del 87,86%, mientras que los titulares del sistema de reparto habían tenido en igual periodo un aumento de 495,4%. Realmente la diferencia era confiscatoria. Entonces se dispuso que ANSES cotejara mes a mes las sumas percibidas por el actor y las que hubiera percibido si a la renta se le aplicaba la movilidad, y que se le pagaran las diferencias. Este fallo es de 2016, Edchart es de 2015. Sigamos, Marcia, hacia la siguiente filmina, por favor. Esta causa es más reciente y reconoce mayor protección aún a los titulares de renta vitalicia, porque aquí no solamente se reconoce la movilidad, de la cual ya habíamos hablado en De Prati, se reconoce el derecho a recalcular la renta vitalicia, es decir, el haber inicial, aplicando el fallo ELIF. ¿Cómo, dirán ustedes? Y bueno, tomás las últimas remuneraciones, si era una jubilación, las 120 últimas, si era un retiro o una pensión, las 60 últimas, y le aplica ISBIC según el IF, hasta la entrada en vigencia de la ley 26.417 o la fecha de adquisición del beneficio. Ahí actualizás las remuneraciones base y obtenés una renta vitalicia asimilada a lo que sería el RTI o la pensión o la PBU, PCPAP de reparto. Y a eso se le aplica la movilidad de Badaro. Bien, completísimo este fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala 2. La Cámara de Mendoza comparte también este criterio. A su vez, algo interesante de SABA es que reconoce el derecho a que los intereses se paguen con tasa activa. Algo que no me gustó es que las costas fueron por su orden. En cambio, la Cámara Federal de Mendoza impone las costas al ANSES, a la vencida. Bien. Bueno, en la filmina van a ver la fundamentación del fallo. No quiero ser sobreabundante, son las cuestiones de las que hemos hablado. Seguimos ahora para analizar el fallo Cortés. Es lo que algunos llaman la PAP virtual. Porque en este fallo, en este caso, el señor José Raimundo Cortés cobraba parte de su beneficio a través de una renta vitalicia. Lo que se hizo fue autorizar a que esa parte se recalculara y se pensara como que había sido del sistema de reparto. Entonces se le aplicó el IF a esa parte, luego la ley de movilidad, y se obtuvo una PAP simulada. ¿Bien? Por esos años de capitalización, lo que se hizo fue simular que había en realidad tenido sus aportes a Estado, entonces se habla de lo que es la PAP virtual. Así habla más o menos el fallo. Entonces, se le otorgó el derecho a cobrar por su beneficio actualizado por ISBIC. Otra cuestión interesante también de este fallo es que ANSES dijo en su apelación que la actualización que se hiciera de esas remuneraciones para calcular la PAP virtual debía ser en base a las RIPTE, porque a todo esto, si se fijan en la fecha, ya se había dictado, ya estaba vigente la ley de reparación histórica que había creado este índice como el que se iba a usar para la actualización de remuneraciones. Pero obviamente el beneficio de esta persona se pagó cuando no estaba vigente la ley de reparación histórica, esta persona no aceptó reparación histórica, de modo tal que no le era aplicable RIPTE, sino que se convalidó ISBIC, tanto para el caso del recálculo del haber inicial como para la movilidad. Bien, seguimos a la siguiente filmina. Quiero aclarar que tanto en casos que tengan que ver con el fallo de Prati, Saba como Cortés, hay que agotar la instancia administrativa previa, la causa tramita por la vía ordinaria, por lo tanto los plazos son más extensos. Y ahora, si me permiten, quiero hablar de algo que a mí me da mucha emoción y orgullo, que es esta Asociación Civil Olvidados de la Seguridad Social, el primer centro de jubilados para titulares
de renta vitalicia de San Juan. Nació junto con mis hijos, digo yo, porque me acuerdo cuando empezamos las reuniones, yo estaba embarazada y nos prestaba la UOM, un sindicato del que yo era abogada, sus salones, y ahí nos reuníamos en los fríos inviernos de San Juan. Y sin querer, algo que empezó como un grupo casi de autoayuda, porque la verdad que yo iba y los escuchaba junto a mi hermano Nicolás, fuimos generando una idea, otra idea, generamos un proyecto de modificación de la ley 24.241, el artículo 125, lo llevamos a legisladores nacionales, no nos dieron ni bolilla, pero bueno, lo intentamos. Y por supuesto con mi hermano Nicolás fuimos intentando las acciones para cada uno de los casos. El que podía hacer amparo por la mínima lo hacía, el que tenía derecho a algo más, hemos ido por DePrati. Y al día de hoy estamos esperando que desde San Juan se puedan iniciar los expedientes para solicitar la personería jurídica de esta asociación civil Olvidados de la Seguridad Social. Si pasamos a la siguiente filmina, vamos a ver algunas cuestiones del acta constitutiva, del estatuto social. Quise compartirlas con ustedes porque quizás pueden, si les interesa, replicar la idea en otra provincia. La gente necesita que los ayudemos y para eso estamos los que tenemos un poquito más de herramientas por el hecho de ser abogados, ¿por qué no ponerlas a disposición de ellos? Les cuento que gracias a la conformación de la asociación civil vamos a tener la posibilidad de pedir bolsones de mercadería, de bajar líneas de trabajo, porque muchos de los miembros son re jóvenes. De hecho, a continuación voy a compartir con ustedes algunas imágenes. Les pido que me tengan paciencia si les parece, qué sé yo, cursi el hecho de que yo les muestre imágenes, pero insisto que el instrumento, el factor humano no se tiene que perder nunca en nuestra profesión. Y miren que muchas veces estamos tentados a perderlo, porque díganme si no tengo razón, en esta cuarentena muchos nos vimos con nuestros ingresos afectados y sin embargo teníamos que salir adelante a darle noticia a los clientes, a rebuscárnosla para seguir trabajando. Y entonces a veces la situación te lleva a pensar en los números, pero siempre me gusta mirar fotos, recordar las palabras de algunos de nuestros clientes, porque tienen todas historias de vida conmovedoras. Sigamos, Marce, si querés, podemos pasar más rápido las filminas, porque son historias de vida. Rubén Carmona, Griselda Rosales, cobra 2.500 pesos, tiene 51 años de edad. Miren el caso de Poblete, Corina, 1.090 pesos cobra, ella enviudó re jovencita, tenía 3 hijas, y era muy jovencita. Su marido murió con 30 años de aporte y cobra ella 1.090 pesos. Sigamos, Marce. Está bueno repasar y estaría bueno que las autoridades, los legisladores, vieran estas fotos y supieran que su inacción le genera un daño terrible a la gente. María Isabel Pacheco, cobra 3.400 pesos, quedó viuda a los 34 años. No puedo ni pensarlo, más chiquita que yo, y ya viuda, por favor. Sigamos, Marce. Graciela Herrera cobra 1.700 pesos, hoy tiene 61 años, quedó viuda a los 49, Graciela está esperando cobrar ya, gracias a Dios. Sigamos, quedan poquitos, les prometo que ya terminamos. Andrea Riveros, me gustaría leer lo que ella nos contaba. Todo esto por el grupo de WhatsApp, nosotros les íbamos pidiendo su comentario y su fotito y ellos se prendieron de una. Son algunos, son como 100. Hace 13 años cobro una renta vitalicia por fallecimiento de mi esposo. Al momento de su muerte tenía 33 años y 2 hijos, 3 y 6 años. Empecé cobrando 600 pesos. Con la situación por la que pasamos no alcanza para nada. Sin perder la fe y la esperanza y acá me pongo colorada, y gracias a estos 2 ángeles que la vida nos puso en el camino, como son los doctores Menín, que son nuestra voz y defensores de derechos, lograremos todos juntos ser escuchados. Bueno, creo que acá ya terminamos. Muchas gracias por haberme escuchado, por la oportunidad y por interesarse en esta problemática que es la de 121.000 argentinos que están esperando que algún día algún legislador se la juegue y legisle para que toda nuestra movida jurisdiccional ya no haga falta. Gracias.
Muchas gracias, Soledad. Qué interesante el tema. Qué número, por Dios. Uno que no está en ese tema nunca piensa que hay tanta gente que está cobrando tan injustamente, por Dios. Así que bueno, felicitaciones. Ha sido muy clara, muy precisa, muy didáctica también, como decías vos, que querías también, sabiendo que están presentes nuestros alumnos y alumnos de otras universidades. Así que están con el chat preguntando si podés Sí, compartir tu PowerPoint. Y bueno, si vos me das tu permiso, yo se los envío a través de mi correo electrónico, Soledad. Por supuesto, sí, yo dejo a disposición, vos ya lo tenés al PowerPoint, enviarlo, y quedo a disposición de ustedes, colegas, para sí, que... ahí están preguntando por el chat si te pueden hacer alguna pregunta. A ver. Eh, Yo tengo que leer del chat, perdón. no, 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 no. no. A ver, que se empezaron a escribir, escribir. A Bueno, ¿qué ver, ¿quién pasa con dijo las que quería rentas hacer una en pregunta? dólares? Las rentas en dólares se especifican y tienen también acogida en la justicia. De hecho, en el caso de Benedetto lo van a poder visualizar el tema. En Tucumán planteó un amparo por un menor de edad que cobra 2.800 pesos. Le dieron tratamiento ordinario. Ahora lo apelé esperando la resolución de la Cámara. Hola, ¿Cómo les parece que doctora. hagamos dos consultas? Sí. ¿Se escucha o anulo Silvina el...? Interlandi. Sí, ahí está, soy yo. ¿Qué tal? Buenas Bien. tardes, excelente la exposición. La verdad que siempre tenemos muy pocos colegas que sepan tanto del tema y que tengan tanta empatía con el tema, porque nos encontramos muchas veces, bueno, igual usted, yo soy de Buenos Aires, usted es de San Juan, pero hablan desde el punto de vista de lo que implica la renta, pero no de los derechos perdidos en la renta. Tengo un problema acá en la justicia nacional, tengo un fallo de primera instancia de la doctora Braghini cuando era subrogante del 2013, que ANSES no apeló, quedó firme. Tuve la mala suerte que después el juzgado fuera nombrado, bueno, el doctor Carnota, y bueno, vino con otro criterio, digamos. No logro recomponer el haber, la mujer cobra al día de hoy 1.000 pesos, el señor era nacido en julio de 1963, en vigilancia, murió como vigilador, tenía un sueldo pequeño, lo que estoy logrando es que se le recomponga el haber, ya tengo aprobada la liquidación, ya tengo armado desde el 2015 el 150 de ANSES, pero ANSES no paga. Como el juzgado no ordena embargo sobre las cuentas de ANSES, pese a todas las liquidaciones y la liquidación aprobada, intenté hacer astreintes, de los cuales, bueno, con 100 pesos, 200 pesos, me apela todo el tiempo, es como que entré en una locura de cálculo chico cuando no puedo recomponer realmente el haber. Ya hasta la liquidación que me quedó firme, ya quedó vieja porque ya es del 2018, así que imagínense que yo tengo que reactualizar todo. Pero bueno, lamentablemente tengo el problema del juzgado que es como que a pesar de que tengo todo favorable, es una hermosa sentencia para colgar en un cuadrito, no la puedo ejecutar. Usted que tiene más suerte que yo, porque en otros juzgados no he tenido problemas, pero tengo problemas con esto. ¿Encuentra alguna forma para que yo encuentre alguna vuelta de tuerca a esta situación? Porque ya no sé qué hacer, porque ya sobre el juzgado ya me dijo que no va a embargar, no embarga los fondos de ANSES. Entonces, esa es una situación que siempre va a jugar a favor de la administración, que siempre me presenta que el 150 está en trámite, como que ellos tienen la voluntad de pago. Parece que con eso se cumplimenta todo. Entonces se me encuentro en el entuerto de no poder hacer cumplir esa sentencia. Y ya no quiero entrar más en seguir presentando liquidaciones que son observadas por ANSES por un día, por 4 días, por 400 pesos cuando ya me debe 5 años, 6.
¿no? Uy, la verdad que a mí, o sea, la situación en San Juan es totalmente distinta. Las sentencias salen rápido, embargan, nos ayudan ahora que el Banco Nación, no sé, se hace el distraído con cumplir las órdenes. En el juzgado ahí nomás nos dan otro oficio para reiterar la orden lo cierto es que yo tengo causas que iniciamos en el 2018 y ya cobraron, pero de repente puede ayudarte a nivel procesal alguien que está en la misma jurisdicción que vos. Obviamente que no metería ninguna acción más por ese juzgado, o sea, trataría de hacerlo por otra vía, pero la verdad Lo que que no he pasa es que tenido en su momento yo tengo la sentencia ya del juzgado y ya tengo sentencia firme, se jamás apeló en su momento la sentencia. Entonces yo pensé que esa sentencia iba a ser, imagínate, tengo el 150 armado en el 2015, así que no es que 2013 salió la sentencia, podríamos pensar que en el 2015 me ilusioné con que me iban a pagar. Pero bueno, no encuentro, como tengo esa cuestión del juzgado como premisa que no embarga a las cuentas de ANSES, ya es muy limitante para la tarea poder hacer, cumplimentar eso, ¿no? no, ¿Se entiende? seguramente. Adrián Trócoli vi que levantó la mano, quizás tiene Sí. alguna ayuda para darte Antes concreta. de Soledad, quedó una Sí, pregunta en el chat cuando vos estabas disertando, a ver si se la podés contestar. Pretco Silvina, las pólizas, si no las tiene el titular, ¿las compañías deben entregarlas? sí, las deberían entregar, pero hay que tener suerte de que te atiendan esos 0800, de que te las manden ahora en cuarentena. De igual modo les cuento que en el 80% de los casos que nosotros tenemos no hay póliza. Hemos demostrado que es renta vitalicia a través de una pantalla de ANSES en donde te informan, es como una suerte de RUB, en donde informan el carácter del beneficio, renta vitalicia previsional. A su vez, algún recibo deben mantener de aquella época y en los códigos figuran conceptos que son típicos de la renta vitalicia, 935, entre otros. O sea, no porque no tengas la póliza no vas a poder demostrar que, que tu beneficio es renta vitalicia. De igual modo, si tienen orígenes, les conté recién cómo buscar la póliza. Que es que una de las que quedó en el principio, por eso te la pedí. Bien, ahora puedes seguir con las que están más actuales. Perdón, Gracias, buenas. ¿Cómo doctora. andan todos? Oh, De nada. ¿Qué tal? Me metí. No, primero un poco para contestarle acá a la colega de Carnota, ¿no? La verdad es que el problema no lo tenemos solo con las rentas, sino con ejecuciones en general, no tiene mucho que ver con el fondo de la charla, sino con ejecutar contra ANSES. Yo he tenido el mejor resultado tratando de apelar y me he ido en queja directamente. De todas maneras, sí hemos logrado embargos en el 3. Nada, lo que sí te digo está cambiando. Hoy el criterio del juzgado está siendo modificado de a poco. O sea, hay que insistir. Yo creo que el mejor camino para cuando un juez no sigue doctrina de la Corte, porque en realidad es así de sencillo, es la apelación. El problema es que en términos generales o no conceden la apelación o consideran que no hay, difieren la apelación, la ponen a efecto diferido, bueno, nada, lo que queja. Los recursos procesales son llevarlo al superior para que el superior le diga lo que tiene que hacer. De todas maneras, hemos tenido un caso hace poquito ahora de apertura de feria en donde la Cámara le dijo que tenía que abrir la feria porque entraba en la acordada y aún así el juez insistió en que según él no entraba en la acordada y no habilitó la feria. Son problemas procesales que tenemos en todo el país. Acá tenemos un juzgado que tiene esto, el otro juzgado tiene otra cosa y el de enfrente tiene otra. No me quería ir mucho con eso, pero mi consejo sencillo es tratar bajo cualquier medio de llevarlo a la Cámara. Esa es una. La otra, respecto a las rentas vitalicias, acá sí son, de las pólizas, perdón, sí son bastante molestos con respecto al instrumento originario. Yo estoy de acuerdo en principio, porque si no, no tenemos fecha cierta de la póliza, no tenemos, hay un montón de datos que no podemos tener si no están ahí, salvo las dos compañías que se hizo cargo ANSES.
El resto tiene la obligación por parte de la Super de emitir las pólizas. El método más simple es fijarse en la Superintendencia de Seguros de la Nación, el domicilio legal, el domicilio en realidad informado ante la Super, telegrama, carta documento, y tienen obligación de emitir una póliza, una copia de la póliza por año, y aclaro, no son copias, se destruye la anterior, se hace una nueva, es un nuevo instrumento, es casi un título de valor. Así que tienen que emitirla, hacen una por año y la mandan por correo, no es demasiado problema, pero sí, no pierdan el tiempo con teléfono. Telegrama, carta documento funciona perfecto, y de hecho había alguna normativa de la Super de AFJP que se aplicaba el mismo principio para ANSES respecto a los telegramas de más de 20 palabras gratuitos. Buenísimo, qué buen dato, me sirve y lo tomo, porque nos la rebuscamos de otro modo y por suerte en San Juan son flexibles en ese aspecto, pero es cierto que sobre todo para recalcular el haber inicial necesitas la póliza. Bueno, ¿algo más? Sí, Norali Niveiro. ¿Y denuncia penal por incumplimiento de orden judicial? Es en relación a la consulta de la colega que hablaba de la imposibilidad de embargar. Bien. Bueno, después acto, lo que escuchamos ayer con Nayar. Para Fátima Granado, es increíble que sigan rechazando la vía de amparo. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación específico. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, quiere preguntar algo más, es la oportunidad. Bueno, yo quiero agradecer nuevamente, de verdad que para nosotros, para Nicolás, que es mi hermano, y para mí es un tema muy caro a nuestros sentimientos, entonces que se dé el espacio para poder compartir información y conocimientos con el resto de los colegas me parece buenísimo. ¿Tienen algún fallo que disponga aplicar tasa activa? Me preguntan acá. En Saba está en el PowerPoint, ahí disponen tasa activa, así que cuando compartamos el PowerPoint vas a poder tener todos los datos. Bien, yo creo que ya estamos. Estamos. Bueno, Soledad, Gracias. Un gusto, un placer desde parte del Foro de Abogados de San Juan contar una vez más con tu disertación. Muchas gracias por hacer parte de este ciclo de conferencias en forma conjunta con la Universidad de Congreso. Gracias a todos por participar. Doctora Verónica Navarro. Sí, agradecer a la doctora Soledad, que también es docente de nuestra universidad. Agradecer a todos los presentes y recuerden que estas charlas están siendo grabadas y van a ser subidas en la web de la Universidad de Congreso y en la página del Foro de Abogados de San Juan, tanto en la web como en su página de Facebook. Así que todos aquellos que tengan dudas o que quieran volver a ver alguna parte de la charla de la doctora, pueden verlo en unos días más, ya van a estar subidas. Así que gracias a todos, gracias Soledad, y muchas gracias por estar con nosotros en este ciclo de charlas. Buenas tardes, gracias. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches a todos.